Buenos días, hermanos, nuevamente. Buenos días. Gracias al Señor que tenemos la alegría de poder estar juntos nuevamente. No solamente, sé que no solamente estamos juntos en el mismo espacio, sino que también estamos en el mismo corazón. Por supuesto, en el mismo espíritu. Amén. Entonces, gracias al Señor que ya hemos podido ponernos en sus manos, específicamente también por este momento de compartir la palabra del Señor. Sigámonos confiando en sus preciosas manos. Amén. Hermanos, si pudiéramos empezar por un versículo que es como un poco la carga principal del Señor, de la palabra en esta mañana, que está en la segunda epístola a Timoteo. Probablemente, muy probablemente, pudo haber sido el último versículo que escribió nuestro hermano, el apóstol Pablo. Y obviamente también probablemente pues también su última epístola. Y como nosotros sabemos, pues digamos que el apóstol Pablo escribió varias epístolas, muchas dirigidas a varias de las iglesias, a cada iglesia, incluso alguna también un poco más amplia en torno a la obra del Señor, y también algunas más específicas, más puntuales, que iban dirigidas a personas o a hermanos específicamente. Y esta es una de ellas, la última, digámoslo así. Las últimas epístolas fueron escritas también a personas, y esto nos habla un poco de que son epístolas que van dirigidas también, digamos, a cada uno en particular, por supuesto. Así que es una carta, digámoslo así, que incluso, primeramente, seguro que tenía incluso una intención más privada, porque aunque Timoteo estaba en medio de la iglesia, en su localidad, en su ciudad, aún así Pablo le habla en primera persona y le escribe esta carta específicamente a Timoteo. Entonces esto habla del aspecto también, digámoslo así, individual que el Señor tiene con cada uno de sus hijos, con cada uno de nosotros. Estas epístolas nos hablan de esa parte de la obra del Señor que es en cada uno, ¿cierto? Pero obviamente sabemos que esa obra en cada uno es también al mismo tiempo en función para la iglesia. Y la iglesia también al mismo tiempo pues es la edificación de cada uno, ¿cierto? Están esos dos aspectos. Ni uno es sin el otro y el otro tampoco es sin el uno. Amén. Entonces, el apóstol Pablo escribía así a Timoteo. Ustedes saben que Timoteo pues es un hermano que aparece bastante en el Nuevo Testamento y específicamente muy cercano al ministerio del apóstol Pablo. Incluso se menciona que desde su niñez, ¿cierto? Era un hermano que conocía, digámoslo así, las Escrituras, la palabra del Señor. No fue alguien, digámoslo así, que hubiera estado apartado de las cosas del Señor, aún desde su misma niñez, porque incluso su abuela, ¿cierto?, también era conocedora del Señor, de la Escritura, y eso nos habla un poco, digámoslo así, de seguramente toda esa formación, por supuesto, espiritual también en Timoteo, ¿cierto? Y esta fue, digamos así, la última recomendación, porque cuando uno lee toda la epístola, y no solamente escribió una vez Pablo a Timoteo, sino dos veces, al menos de las que quedaron aquí bien registradas, y esta hubiera sido seguramente la última porción que quedó para Timoteo, y que por supuesto, pues como lo vengo diciendo, seguramente también nos ayudaría también en cuanto a lo individual a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el último versículo, que como decíamos, seguramente fue aquella última instrucción del apóstol Pablo, después de haber dado, por supuesto, esos otros versículos que son, por supuesto, también muy importantes, ¿cierto? No quiere decir que no, pero este fue el último. Este es como el que cierra, digámoslo así, esta es la recomendación final, ¿cierto?, a la cual, digámoslo así, pues fue desembocando, por decirlo de alguna manera, que todo lo demás iba aproximándose y acercándose finalmente a este verso, al menos del cierre de la epístola. Dice así, versículo 22.
es como Pablo hablando a Timoteo: Timoteo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, ¿no? La gracia sea también con vosotros. Entonces, hermanos, encontramos este último verso en la última vida, en la última, digamos, el último para la vida, digamos, de Timoteo. Digamos que es un verso que, como lo decía, por el contexto en Timoteo, ¿cierto? Es un versículo que tiene, digámoslo así, cierto misterio, por decirlo de alguna manera. Es un verso muy corto, pero al mismo tiempo es un verso muy profundo. Y también seguramente es un verso muy misterioso, si se ve desde cierto punto de vista. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, es extraño, ¿cierto?, que a Timoteo, que como digo, conocía al Señor incluso desde su juventud, y también ya para estas alturas Timoteo ya era un hermano, digámoslo así, bien andado ya en el Señor, ¿cierto?, incluso en el ministerio, y aún hacía parte también de la obra del Señor en medio de todas estas regiones por testimonio del ministerio del apóstol Pablo, sabemos esto, ¿sí? Y entonces Pablo viene aquí y le da esa recomendación a Timoteo, ¿sí? Timoteo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y uno podría pensar desde cierta forma que uno podría decir, bueno, pero ¿acaso el que Timoteo no había recibido ya el Espíritu Santo? ¿Cierto? Uno podría llegar a pensar eso, ¿cierto? Si alguien no conoce el contexto más amplio de lo que es la obra del Señor, uno podría pensar que, bueno, pero si, ¿por qué Pablo le dice esa recomendación tan extraña a Timoteo? Uno hubiera podido responder rápidamente, o Timoteo hubiera podido responder rápidamente: el apóstol Pablo, ¿será que no sabe que el Señor ya vino a mi corazón y que una vez el Señor llega a nuestro espíritu, ya la salvación es eterna? Y entonces, qué extraña esa circunstancia, ¿cierto?, para Timoteo, además porque él conocía bien las Escrituras y todo, y ya era un hermano de testimonio y todo esto, ¿cierto? Y claro, ciertamente que ya el Espíritu habitaba en Timoteo, por supuesto, como habita en cada uno de los hermanos, de los hijos del Señor que somos. Cuando recibimos a Él, por supuesto que el Espíritu viene y hace presencia en medio nuestro. Y para siempre, nunca el Señor deja de estar con nosotros, ¿cierto? Ya el Señor mora en nuestro espíritu y nunca se va. Pero aún así, este versículo nos sigue diciendo, nos sigue hablando que aún nosotros, aún Timoteo, ¿sí?, necesita recibir esta realidad, que aunque nosotros hayamos recibido al Señor, necesitamos seguir estando atentos a su espíritu, porque aunque Él esté en nosotros, ¿sí?, nosotros podríamos, digámoslo así, de cierta manera perder también su presencia, no en un sentido, digámoslo así, físico, explícito, ¿cierto?, o jurídico en nuestro ser, pero sí podríamos, digámoslo así, dejar de estar en su presencia en un sentido más profundo, en un sentido de más conciencia, ¿cierto, hermanos? A veces uno está, incluso puede estar hasta en el salón, pero no estar en la reunión, por ejemplo, ¿sí o no? A veces uno puede hasta estar escuchando, pero aún así no puede estar en el mismo sintonía, en el mismo espíritu. Y entonces, hermanos, esto pienso yo, y me empezaba a hablar el Señor aquí, cómo hoy día nosotros, sobre todo nosotros, es más, de hecho, solamente nosotros que hemos recibido su Espíritu, necesitamos ser conscientes, claro, por medio de su palabra y de Él mismo, de que nosotros podríamos llegar también a, digámoslo así, a desconcentrarnos, no solamente en un sentido mental, sino a perder nuestra atención del Espíritu, aún Él morando en nosotros. Eso era lo que Pablo le trataba de decir a Timoteo, como que Timoteo no podría confiarse solamente en que, bueno, pues ya, ¿no?, todo ese recorrido, imagínate, desde la niñez había sabido Timoteo las Escrituras, probablemente que era bien conocido en toda la doctrina, ¿sí?
seguramente que era un hermano bien preparado, bien estudiado, ¿no? Diríamos que seguramente si estudiáramos ahora, todas las Bibliadas eran, ¿cierto? Las ganaba Timoteo, ¿cierto? ¡Qué bendición! Pero fíjese cómo, aunque Timoteo había recibido tanta riqueza, y por supuesto que es una riqueza, y por supuesto que es así, ¿cierto? Necesitaba estar muy atento al Espíritu. Hoy día nosotros, hermanos, necesitamos estar atentos al Espíritu mismo del Señor, ¿cierto? No solamente a algún ejercicio externo, no solamente a un tipo de conocimiento, sino que todo esto nos haga estar atentos al Espíritu mismo del Señor, ¿cierto? Porque podría Timoteo, por supuesto, ¿cierto?, aunque no se le van a olvidar las Escrituras, claro que no, pero sí podría desconcentrarse del Espíritu, podría dejar de percibir y de estar percibiendo el Espíritu. Entonces, fíjese, hermanos, este verso acá, cómo nosotros hoy día necesitamos estar atentos en nuestro espíritu, pero a la persona del Señor Jesús. Porque el Espíritu, cuando nosotros nos sintonizamos con el Espíritu o en el Espíritu nos lleva a la persona misma del Señor Jesús. O sea que ese ejercicio espiritual, cuando realmente es espiritual, nos hace ir a ver y a contemplar al Señor mismo, no ninguna otra cosa, ¿cierto? Hoy día la gente hace tantos ejercicios, entre comillas, espirituales, ¿cierto? Con el objetivo de incluso tener un equilibrio psicológico, ¿no? Hoy día hay mucho de eso, ¿no? Por supuesto que son espíritus malignos, pero que las personas buscan lo espiritual como para lograr satisfacer algo propio también, ¿no? Pero el Espíritu, que es el Espíritu Santo, tiene el encargo, tiene la encomienda, la obra, y esa es su expresión misma, es llevarnos al Señor mismo, ¿cierto? Ahora, que estando en el Señor mismo, por supuesto, pues vamos a ser bendecidos de muchas maneras, pero nunca sería nuestra intención, vamos a estar en el Espíritu porque es que necesito como sentirme más liviano, como tener una experiencia de más alegría en mi corazón. No, sino que el Espíritu nos va a llevar a estar con el Señor Jesús, con Jesucristo, como Pablo le dice aquí a Timoteo. El Señor Jesucristo, Timoteo, ese es el objetivo de nuestro buscar, de nuestra intimidad, es Él mismo. No solo sentir alguna cosa, ¿cierto? A veces no solo desconectarnos, sino entrar en contacto con la persona misma del Señor Jesús. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Espíritu, ¿cierto? Que por su Espíritu Él nos haga percibirle a Él, tener contacto con el Señor Jesús. Eso era lo que Pablo le recomendaba a Timoteo, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo necesitamos hoy día esto? Yo creo que si hay algo en lo que digámoslo así, estamos en constante batalla, ese poder acallar un poco todo, ¿cierto? Todas las demás voces que tenemos alrededor, y poder que nuestro espíritu, ¿cierto?, podamos encontrar esa presencia en el Señor. Necesitamos esto. Y yo sé que es una lucha hoy día, ¿cierto? Porque hoy día, de pronto, a diferencia de tal vez algunos siglos atrás, aunque siempre el enemigo lucha contra esto, con que podamos seguir su espíritu, discernir su espíritu para estar en la presencia del Señor Jesús, hoy día todavía es más, porque hoy día el enemigo tiene muchos más canales por los cuales él nos pueda distraer del Señor mismo, ¿no le parece? Tantas cosas. Ahora hoy día con los equipos, los celulares que los tenemos ahí mismo está el estorbo todo el tiempo, ¿cierto? Me acuerdo ahora de un hermano que compuso unas canciones para el Señor, tiene un ministerio, que el Señor le ha dado unos dones para componer la música y cantarle al Señor y todo. Y entonces estaba ya terminando el álbum y el Señor le había dado a él una canción que se llamaba como Pon tu celular en modo vida, ¿no? No decía en modo avión solamente, sino en modo de vida, porque a veces eso necesita
ser entendido desde ese punto de vista. Y cuando él estaba incluyéndolas, entonces él decía, no, pero esta canción no es tan espiritual para mí, ¿no? Decía, ¿cómo vamos a hablar del celular? Y entonces él decidió quitarla y no ponerla ahí en el álbum, ¿no? Sentía como... Pero dice que después orando el Señor le dijo, no, inclúyela. Y él no entendía bien por qué. Y entonces el Señor le explicó a él que hoy día, hermanos, casi que el poder tener contacto con el Señor empieza con poniendo a veces el aparato en otro lugar, ¿cierto? Y es así, ¿cierto? No que el aparato mismo sea malo en sí mismo, claramente no, seguramente también es una herramienta, pero también es una herramienta que a veces el enemigo la usa más sin darnos cuenta, y a veces por eso es que ni siquiera podemos orar, ¿cierto? Porque suena y suena y suena, y además hasta lo usa el enemigo hasta para incendiar una ciudad. Hoy día ya casi el enemigo lo usa, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿cómo necesitamos hoy día atender al Espíritu mismo del Señor y discernir realmente su Espíritu? ¿Qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu? Fíjese una cosa, fíjese que ese fue el asunto incluso desde el mismo jardín del Edén, ¿cierto? En el jardín del Edén uno se da cuenta que la situación de Adán y de Eva, por supuesto, era poder discernir la vida misma del Señor, ¿cierto? Discernir qué era lo que era del Señor. Todo, fíjese que todo era bueno, todo era agradable a los ojos, todo estaba bien en principio, ¿cierto? Y aún así, aunque todo estaba bien, había que el asunto principal sigue siendo que Pablo le recomendaba a Timoteo, que él hubiera podido percibir cuál era la vida del Señor, cuál era su espíritu, qué era lo que realmente venía de parte de él para ellos. Entonces, hermanos, siempre nosotros tenemos que procurar discernir, masticar las cosas, ¿cierto? Poniéndonos delante de la presencia del Señor por su Espíritu, para que su Espíritu nos pueda conducir a Él, y estando con Él, entonces, ser guiados por su Espíritu. Su Espíritu nos guiará a toda la verdad, ¿cierto? Que eso es lo que dice. Hoy día, a veces ya uno no sabe, con tantas posibilidades, tantas cosas enfrente, una cosa dice uno, el otro viene, lo contradice, el otro presenta un argumento, el otro contraargumenta. Y hermanos, empieza una densidad de información de aquí, de allá, intenciones por un lado, por el otro, y es imposible que en cuanto a lo natural nosotros pudiéramos llegar a discernir o evidenciar qué es lo que realmente es y qué es lo que realmente no es, a menos que pudiéramos, como decía Pablo a Timoteo, que en nuestro interior pudiéramos tener un momento, y no solamente un momento, sino una vida en intimidad, discerniendo lo que hay verdaderamente en nuestro espíritu, en el sentido de si nuestro espíritu está percibiendo y siguiendo al Señor o si no, ¿cierto? No solamente necesitamos hacer las cosas mecánicamente, sino necesitamos pedirle, clamarle al Señor: Señor, haz presencia, ¿cierto?, en nosotros, ayúdanos, muéstrate, enséñanos, háblanos. Y concédenos, como dice aquí Pablo a Timoteo, concédenos que nuestro espíritu esté inclinado buscándote a ti, ¿cierto? Entonces, hermanos, quería un poco ahí leer en Lucas, en el capítulo 9, solo para ampliar un poquito más esto, cómo necesitamos discernir en qué espíritu, cuál es el espíritu, cuál es la dirección correcta del Señor, porque eso es lo que debemos nosotros atender. Los hijos del Señor estamos aquí para atender, no una posición política, no una posición determinada, una filosofía, sino nosotros necesitamos atender al Espíritu del Señor para no volver a ser engañados, como en algún momento en el Edén nos sucedió como humanidad. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas y el versículo 51. Mire, aquí para ampliar un poquito esto. Dice así: aconteció
cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, que Él afirmó, el Señor, está hablando aquí del Señor Jesús, el Señor Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Qué precioso, hermanos, poder, como leíamos y desde el principio, versículo que leía Ivancito también, como allá en Josué el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Y esa valentía el Señor dice porque Dios estará contigo, ¿cierto? Y esa es nuestra valentía. Y qué precioso que el Señor nos muestre Él cómo es, ¿cierto? Él sabía que en Jerusalén la cosa no iba a estar tan fácil, pero Él afirmó su rostro y caminó hacia Jerusalén. Pero también esto nos enseña que nuestra valentía no es otra cosa que aceptar la cruz, porque eso es lo que es verdaderamente ser valientes. Un cristiano es valiente en la medida que acepta, ¿cierto? Como dijo el Señor, su cruz cada día para seguirlo a Él. Nosotros no somos valientes porque gritemos más duro o porque tiremos más piedra o porque tengamos más armas, sino la verdadera valentía está aquí, como dijo el Señor, afirmar su rostro hacia la cruz, porque allá eso era lo que el Señor, hacia donde el Señor caminaba. Nosotros, hermanos, también estamos caminando hacia la cruz todo el tiempo, ¿cierto? Así que siempre seamos conscientes y, como decía el Señor también, afirmemos nuestro rostro, ¿cierto? Porque esa es la obra que el Señor está también procurando en nosotros, formar Él en nosotros su mismo carácter. Su carácter es caminar hacia la cruz, ¿cierto? Él afirmó su rostro, no para ir a enfrentarse a Herodes y a Pilato, no, esa no era la intención del Señor. Lo que el Señor fue valiente fue porque decía, esa es la cruz y así tenemos que caminar nosotros hacia la cruz. Esa es la verdadera valentía de los cristianos, abrazar la cruz, ¿cierto? Esa es la verdadera. Dice así, versículo 52. Y envió, mira el Señor cómo hace las cosas así, envió mensajeros delante de Él. O sea que hay mensajeros, a veces el Señor usa esos mensajeros y nosotros tenemos que nuevamente estar atentos porque pueda que aunque el mensajero mismo a veces no pueda llegar a ser perfecto, el mensaje si es de parte del Señor tenemos que recibirlo porque el Señor envía. No podemos rechazar esto, que el Señor envía también. Y a veces envía a los que uno menos pensaría que pudiera llegar a enviar. O usa al que menos uno podría llegar a pensar que sería usable por Dios. Ese mismo puede llegar a tener un mensaje del Señor, ¿cierto? Así opera el Señor. Opera el Señor por medio de sus mensajeros también, ¿cierto? Entonces, eso solamente como para ambientar un poco el asunto acá. Dice, delante de Él. Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, ¿cierto? ¿Qué cosa? Porque nosotros sabemos ese conflicto que había ahí entre los samaritanos, ¿cierto? Con los judíos y tal. Y bueno, a veces ese es el ambiente. Y dice, mas no les recibieron. Los samaritanos no le recibieron al Señor. Dice, ¿por qué? Porque su aspecto... Qué tremendo uno dejarse guiar solamente por un aspecto exterior, ¿cierto? A veces de los mensajeros, ¿cierto? Y fíjese que en esta oportunidad era algo delicado, porque ciertamente eran enviados por parte del Señor, solo que su aspecto dice aquí que era como de ir a Jerusalén. Entonces eso ya les puso a ellos como un saborcito, como que, uy no, pero si van para Jerusalén, ¿cierto? Los judíos y los samaritanos, ¿cierto? Como que no nos la llevamos muy bien, porque dice por allá en Juan, en otra parte, que había ese conflicto, que unos decían que había que adorar allí y otros allá, y entonces el tema se había vuelto casi que un tema político-religioso, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y como ellos pues se vestían seguramente como judíos, seguramente en la sola ropa, en la sola experiencia o en el aspecto, como dice aquí literalmente el versículo, estos tienen un determinado aspecto, estos como que son judíos, van para Jerusalén, no les recibimos, ¿cierto? El asunto fue que no recibieron tampoco al mensaje del Señor, y ese es el asunto. Por eso, fíjese que uno no puede rápidamente hacerle caso solo al aspecto exterior, ¿cierto? Porque uno podría llegar a equivocarse si solamente nuestro filtro es de acuerdo a cómo se vista la persona o de acuerdo a qué aspecto sea,
¿cierto? Podríamos, digámoslo así, estar dejando también de lado con el aspecto por a veces nuestras predisposiciones, ¿cierto? Nuestros paradigmas humanos, nuestros prejuicios, ¿cierto? Podríamos también, como en este caso les pasó a ellos, ¿sí? Los samaritanos querían también agradar a Dios, querían adorar a Dios. De hecho, por eso era sus rencillas con los judíos. Y resulta que Dios quiso entrar en medio de ellos, pero como ellos tenían cierto aspecto externo, entonces, ¿cierto? Prevaleció más esa cultura exterior que realmente el mensaje y el Señor mismo. Entonces, esto también a veces pudiera llegar a suceder. Por su aspecto eran como ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué cosa esto, hermanos? El Señor tuvo que lidiar con esto aquí estando en la tierra. Dice el 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿no? Porque seguramente que no fue tan agradable para ellos decirle, no los recibimos porque ustedes tienen una pinta como muy rara para nosotros, ¿cierto? No pertenecen a nuestro mismo sector o preferencia o clase. A veces sucede eso, ¿no? Y entonces imagínense los apóstoles o los enviados del Señor, ¿cierto? Todos achantados, ¿cierto? Porque a veces también uno se imagina que por ser en el nombre del Señor las personas van a aplaudir y poner tapete rojo, ¿cierto? Y resulta que a veces no es así. Más bien el Señor dijo, yo los envío como ovejas en medio de los lobos, ¿cierto? Y por eso a veces es que es difícil, digámoslo así, mantener esa rectitud delante del Señor. Cuando las cosas se ponen así complejas, a veces es difícil representarle, ¿cierto? Cuando las cosas son fáciles, ¿cierto? Hay aplausos y todo lo demás, pues claro, ahí es más fácil. Pero cuando las cosas son así como en este caso, no los recibimos, qué pena, por acá no pueden pasar ustedes, ¿cierto? Y entonces ahí nuevamente afloran las emociones, las circunstancias, ¿cierto? Y de pronto nuestros pensamientos salen rápidamente y se disparan como cohetes, como estos samaritanos que no se dan cuenta que Él es el Señor y Dios y tal y todo eso, ¿cierto? Y empiezan las cosas, discusiones. Si hubiera habido redes sociales en esa época, eso hubiera sido se inundan de twitterazos y publican noticias y esto aquí, a ver quién pone la cosa más cruda, ¿cierto? Porque eso es lo que aflora en nuestra alma cuando somos muy rápidos para procesar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vemos, ¿cierto? Aún lo que vemos, y a veces hasta lo que vemos resulta que era mentira. Y fuimos y le dimos una cachetada al otro por una cosa que no. A veces pasa así, hermano, ¿cierto? Y mire cómo fue en esta ocasión, dice los discípulos entonces dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda de fuego del cielo como hizo también Elías? Porque claro, había que respaldar esto con alguna porción de la Escritura, ¿no? Y los consuma, ¿cierto? Ay, hermano, ¿cierto? Aquí empieza uno a entender por qué Pablo le decía a Timoteo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Acuérdate que tú eres un hijo de Dios, que tú eres cristiano. No solamente eres estudiante cristiano. Y al otro le dirá, tú no solamente eres un político cristiano, ¿cierto? Eres un trabajador cristiano, eres un empresario cristiano, ¿cierto? Y entonces ahí uno no puede hacer las cosas como las hace el mundo, ¿cierto? Uno tiene que tomarse la calma y, como decimos, antes de tuitear o antes de escribir o antes de ir a orar un poco, esperar, Señor, meditar las cosas, ¿cierto? Y esperar a ver si con esto más bien esa es la manera del Señor, irnos guiando, ¿cierto? A veces el silencio es la voz del Señor, ¿no? Entonces, acá, por supuesto, ¿no? Entonces mira cómo dice el Señor, ¿cierto? Dice, entonces volviéndose Él, ¿cierto? Que a veces el Señor se vuelve a nosotros, ¿cierto? Ojalá nosotros también podamos volvernos a Él, prestarle atención cuando Él como que se vuelve no a veces siente uno como que el Señor lo voltea a uno a mirar, ¿cierto? Como con cierta mirada, y uno eso le enseña,
uy, sentí algo, como una reprensión adentro, ¿cierto? Y a veces es el Señor reclamando nuestra presencia, oye, oye, ven a mí, ¿cierto? Ven para acá, ¿cierto? Y incluso dice que le reprendió, esa reprensión del Señor, hay que atenderla rápidamente, ¿cierto? Porque es para guardarnos, para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces dice así, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, ¿cierto? Y eso es verdad, hermanos. Nosotros no nos conocemos bien a nosotros mismos, ¿cierto? No nos conocemos bien. Eso hay que aceptarlo. Si no aceptamos esto, probablemente tampoco podamos aceptar la reprensión del Señor. Pero si aceptamos que nosotros a veces no sabemos bien, incluso en nuestra interior, cuáles son las intenciones que nos mueven, ¿sí? Porque incluso como les pasó aquí en este momento a los discípulos, hasta podemos usar la Biblia, pero ¿con qué intención? ¿Cierto? ¿Qué está pasando en tu corazón, en tu espíritu, en lo más profundo? ¿Cierto? Si es algo puro, si es el Señor contigo, ¿cierto? O sea, ¿en qué espíritu estás? ¿Cierto? ¿De dónde proviene el asunto en sí mismo? Dice Pablo que, si es el apóstol Pablo, ¿cierto? Que dice que el Espíritu discierne hasta las intenciones, ¿cierto? Lo más profundo, las intenciones, el corazón y las intenciones de los pensamientos y hasta de los corazones. Entonces, hermanos, cuando nosotros necesitamos dirección del Señor, necesitamos exponernos a su luz, porque uno mismo no sabe qué hay oculto en su propio corazón. ¿Sí o no? Entonces, ahí es donde está el asunto. Y resulta que en este caso, por ejemplo, ¿sí? O esa frustración de los apóstoles, de los discípulos que querían acabar con estos samaritanos, ¿cierto? Y resulta que si ellos dan sueltan ese freno a su propia alma, a su propio corazón, no era solamente por amor al Señor y por representar el Espíritu de Cristo, por el contrario, ¿cierto? Ellos no sabían que probablemente eso que ellos a veces hasta camuflaban con su propia religiosidad, realmente era un amor a sí mismo. ¿Por qué? Porque de golpe, desde su niñez, ellos habían crecido con esa problemática. Bueno, samaritanos contra judíos, judíos contra samaritanos, y aquí vamos a ver quiénes son los que tienen el templo, y los otros van a decir, bueno, quiénes fueron los que estuvieron con el reino de Israel, y a ver quiénes somos más, y los otros, etcétera, y quién tiene la razón, y es que unos nos rebelamos contra los otros, y los otros contra los... ¿Y no sería que de pronto todo eso estaba como involucrado en esa expresión de los apóstoles, queriendo como, uy, acabemos ya con estos samaritanos, quitémoslos de encima por fin, ¿cierto? Pero claro, pero disfrazado, digámoslo así, desde cierta posición, ¿cierto? ¿No le parece que así a veces opera el maligno? De hecho, así operó desde el Edén, hermanos. ¿Sí o no? Una cosa extraña, que a veces ni siquiera es que realmente se muestre como un pecado dificilísimo, porque fíjese, los pecados que a veces para nosotros son los más difíciles, los más groseros, esos son los más evidentes, ¿cierto? Pero lo que tiene que ver con lo más interior y lo más profundo es lo que el diablo es experto en camuflar todas esas cosas. ¿No le parece? Mire cómo empezó la rebelión en el cielo mismo, donde todo era perfecto, donde no había injusticia social ni ningún otro tipo, ¿cierto? Pero aún así el asunto no era un asunto de inconformidad exterior, era algo adentro, que él no pudo discernir y decir no, ¿cierto, hermanos? Entonces no por el hecho de que, digámoslo así, de que se profese una supuesta justicia o equidad, hay que revisar bien las cosas, porque como decíamos, fíjese que hasta en el cielo hubo rebelión, o sea que la cosa no es solamente por una política externa, es algo que pasa en el corazón del ser humano, ¿sí o no? Y Adán tampoco en el Edén es que estuviera tan incómodo, Adán estaba ya todo, ¿cierto? Y aún así, él tampoco percibió el Espíritu. Es ahí donde está el asunto que queremos resaltar, ¿cierto? Entonces, dice aquí el por qué. Entonces mira lo que le enseña el Señor aquí. Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ellos necesitaban conocer al Señor, percibir al Señor,
¿cierto? Y aquí seguramente que ellos entendieron bien cómo el Señor maneja este tipo de circunstancias, estas situaciones, y no solo esta, todas. El Señor, como los hermanos también leían acá, creo que fue Jaimito que leía, ¿no? O Alex, que él recordaba que el Señor todas las cosas las sujetaba a su Padre. No hacía nada por inercia, no hacía nada por simple mecánica. Todas las cosas el Señor primero oraba, se disponía en espíritu, en profundidad, solo delante de su Padre, expuesto a su luz, ¿cierto? Y ahora cuanto más nosotros que tenemos aún también su palabra, qué preciosa, ¿no les parece? Y ese sí es el espíritu del Señor, ¿cierto? Ahí necesitamos darle tiempo a estar en espíritu con el Señor para no nosotros ser engañados, ni engañarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Ni engañar a otros. Necesitamos ese filtro del espíritu, entender, percibir primero al Señor y después sí, ¿cierto? Esperar si es que el Señor indica algo. Entonces mira la razón que les da el Señor aquí. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor nos dice así? ¿Cierto? ¿Por qué el Señor nos reprende de esta manera y como que no nos deja nuestra propia intención y emoción? ¿Cierto? Entonces mira el Señor cómo reconoce. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. O sea, es como si el Señor estuviera diciendo a sus discípulos, mira, ciertamente, pues los samaritanos habían despreciado al Señor, no lo podemos negar, porque ahí está la misma evidencia y no le recibieron. Pero el Señor reconoce aquí cuál es la razón por la cual pasó eso. Y la razón es que ellos también necesitaban ser salvos. Porque la solución para los samaritanos, ¿cierto? Que es la misma solución para todos, la solución es el Señor mismo y su salvación. Como si ellos le estuvieran diciendo, como si el Señor le estuviera diciendo a Juan y a Jacobo, mira, Jacobo y Juan, es que no es un tema solamente religioso, no es un tema solamente geográfico, ni de posiciones, ni de pensamientos, ¿sí? Es que yo vine a salvarlos y si ellos, hasta que ellos no nos salvan, ¿usted cómo piensa que ellos nos van a recibir? Hermano, la solución es la salvación a todos los hombres, ¿cierto? Eso fue lo que el Señor les enseñó a sus discípulos. No se trata de que por ser samaritanos sí, o por ser judíos sí, o por ser samaritanos no, judíos no. La única solución, la única respuesta, la única obra que realmente tiene la capacidad de ayudarnos a unos y a otros, a los samaritanos por no haber recibido al Señor, ¿cierto? Y a los que en principio estaban del lado del Señor por tampoco haber representado bien su espíritu, es su obra operando en el corazón desde el principio, ¿sí? Eso fue lo que el Señor les dijo. Entonces, hermanos, ahí se fueron a otra aldea, ¿no? Pero esa fue la enseñanza ahí. Por causa del tiempo, hermanos, ¿por qué no oramos al Señor ahora? Pongámonos en sus manos, ¿cierto? Y meditamos un poco por su espíritu. Claro que solamente voy a leer, perdónenme, un versículo más, solamente acá. Después los hermanos pueden leer todo el otro pasaje que está en Juan, en la primera epístola de Juan. ¿Cómo entonces podemos nosotros saber de qué espíritu somos? ¿Cierto? Porque ya vimos que la cosa es un asunto espiritual, ¿cierto? Es una cosa del espíritu. No piense, hermanos, que el asunto es un asunto político. Nosotros no estamos bajo un ambiente político, estamos siempre bajo un ambiente espiritual. ¿Y es el espíritu de Cristo o es el espíritu del diablo? Porque fíjese una cosa, en cuanto a la humanidad, hay hombres que están a favor del Señor, hay hombres que están a favor o en contra del Señor, y hay algunos incluso neutros, como ya incluso lo hemos leído en otras partes de la palabra. Pero en cuanto a la espiritual, no hay espíritus neutros, ¿sí? O el espíritu es el del diablo o el espíritu es el del Señor, no hay más, ¿cierto? Y nosotros necesitamos en nuestro espíritu, por supuesto, como era la recomendación de Pablo a Timoteo, acogernos evidentemente al del Señor, ¿cierto? Ese es el asunto. Entonces, aquí dice Primera de Juan en el capítulo 4. Leo esto, como digo, para terminar. Dice: Amados,
No creáis a todo espíritu. ¿Cierto? La cosa es delicada. No podemos ser tan rápidos. Sino probad si los espíritus proceden de Dios. O sea, hay espíritus que proceden de Dios y hay otros que no. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y este profeta no solamente en el término profético de hablar acerca del futuro, sino de cualquier, incluso algo que se profese. No todo lo que se profese, por el simple hecho de que se profesa, es verdadero o es falso, o es bueno o es malo, porque acuérdense que en el Edén el asunto no era tanto si era bueno o era malo, sino si era de la vida o era de la muerte. Entonces dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Ay, gracias al Señor que Él no nos deja abandonados a nosotros mismos a discernir por nuestra propia fuerza, sino que tenemos su palabra, ¿cierto? La palabra es la que nos ayuda a discernir. Leamos primero la Biblia antes de leer los comentarios de las columnas de opinión. Y más bien con la Biblia ahí sí procesamos un poco más la cosa y el Señor nos ayuda, ¿cierto? Entonces dice así: ¿en qué? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, esa es la verdad, ha venido en carne, procede de Dios. ¿Cierto, hermanos? Si uno quisiera buscar si ese espíritu que se mueve es de Dios o no, buscaríamos la raíz y nos daríamos cuenta si confiesa a Jesucristo o no lo confiesa. Busquen bien y verá que hay cosas que realmente llegan a este punto o no. Si uno busca en asuntos de distinta, incluso hasta religiosos, hay religiones que no confiesan esto, y hay religiones que confiesan esto, ¿cierto? O sea que hay que discernir hasta ese punto, porque como decíamos, el asunto que hay que discernir es eso, primeramente es eso, esa es la fuente, si es del Señor o no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios, no procede de Dios, punto. Hay cosas buenas externamente, incluso hasta socialmente buenas, pero que no confiesan que Jesucristo es el Señor. Más bien hacen cosas buenas para deshacerse de Jesucristo, ¿o no? Entonces eso no es de Dios, ¿cierto? Ya sabemos. Podrá ser muy bueno en lo natural, aún en lo racional, pero déjame saber una sola cosa. ¿Tú confiesas que Jesús es el Señor? ¿Tú estás a favor de Jesucristo? Porque si no, no procede de Dios. Entonces dice así: y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Ve? Hay un espíritu que es el de Cristo, que es el del Señor, el Espíritu Santo, y otro que es el espíritu de Satanás, que es el del anticristo. Hay que discernir si las cosas son anticristianas o son cristianas, ¿sí? Si están en contra de Cristo o están a favor, o al menos las personas neutras, ¿cierto? También las puede haber. Pero los espíritus son o anticristianos o cristianos. Y ellos ya definieron su situación desde el cielo, ¿cierto? Van a ser juzgados en un futuro, pero ellos ya decidieron. Hoy día no hay un espíritu como que esté esperando a definirse, ¿no? Ya en el cielo ya hubo una decisión. Por eso los espíritus son o de Cristo o son anticristos, ¿no? El cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imagínense, hermanos, está desde la época de cuando el apóstol Juan escribía esto. Cada vez toma más fuerza. Y hoy día nosotros no pensemos que nuestra situación es diferente. El espíritu del anticristo está, ¿cierto?, presente. Y por eso hay que tener cuidado en el mundo, ¿no? Dice así: hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, gracias al Señor. Por eso hay que buscar en el que está en nosotros. No resolver las cosas afuera, sino adentro. Porque nuestra insatisfacción afuera no proviene de las cosas de afuera. Un corazón insatisfecho con lo de afuera realmente está insatisfecho adentro. Por eso pide cosas pensando que
La solución es que el gobierno nos dé, o que el otro renuncie, o que el otro no dé, o que el otro... Hermano, mire, el ser humano es insuficiente para incluso proveerse a sí mismo. ¿Cuánto no va a ser insuficiente para lo demás? Entonces tenemos por un lado unas personas insuficientes para dar cualquier cosa a los otros. Y por el otro lado tenemos a los otros que son insaciables porque realmente la satisfacción no piense que va a estar afuera. La satisfacción debe ser adentro. Y cuando uno está satisfecho adentro, disfruta uno del Espíritu de Cristo. ¿Y sabe cómo es el Espíritu de Cristo? Como cantábamos. Le da uno gracias al Señor por la lluvia y por el sol. ¿Sí o no? Amén. Le da uno gracias al Señor porque le dan, y cuando nos quitan, gracias al Señor. Porque nosotros solamente vivimos y nos movemos por la gracia del Señor. ¿Cierto? Un cristiano es igual de agradecido cuando le dan que cuando le quitan. Porque ve la mano del Señor en todo. ¿Sí o no? Así es. Ese es el espíritu de la gracia. ¿Cierto? Ese es el espíritu del Señor. Entonces dice así. Dice, hijitos, vosotros procedéis de Dios y más. Sí, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan como es del mundo, ¿cierto? Que el hablar cristiano es distinto al del mundo, y el mundo los oye, ¿cierto? Nosotros somos de Dios, gracias al Señor. Gloria al Señor. El que conoce a Dios nos oye. O sea, oye a los apóstoles. Primeramente a estos que escribieron aquí, ¿cierto? Y por supuesto, pues también a los que el Señor ha enviado después, ¿cierto? Hay que discernir si son de Dios o no son de Dios. Pero si son de Dios, pues se recibe lo de Dios. Pero hay personas que no oyen lo de Dios, ¿cierto? Ni lo que está escrito en la Biblia, ni lo que se dice después. Entonces dice así, no nos oye. En esto conocemos el espíritu. Ahí podemos conocer el espíritu de la verdad y el espíritu de error. ¿Qué? En si se oye o no se oye lo que el Señor dejó escrito en su palabra para nosotros. Oremos, hermanos, démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias en tu precioso nombre, por la alegría de poder contar con tu Espíritu y con tu presencia siempre, porque siempre tú estás dispuesto, Señor, para nosotros. Solo que nosotros, Señor, a veces necesitamos buscarte más, Señor. Necesitamos atenderte un poco mejor a ti, Señor. Que nuestro espíritu, como tú decías allá, Señor, a nuestro hermano, nuestro espíritu esté contigo, Señor. Que nosotros mismos a nuestra propia deriva y a nuestra mejor intención, Señor, somos tan vulnerables, somos tan erráticos, Señor. Por eso queremos buscarte a ti primeramente. Ayúdanos, Señor, guárdanos. Tú sabes que necesitamos ser guardados. Te pedimos que no nos dejes ser engañados como tus hijos, como tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque contamos contigo, con tu dirección. Siempre que la pidamos, seguramente tú nos vas a dar la dirección. Siempre que consultemos contigo, seguramente tú nos vas a dar la medida perfecta, la medida exacta. Gracias, Señor, porque podemos acudir a tu Espíritu, a la dirección de tu Espíritu, porque no estamos solos, porque como tú decías, Señor, tú sabías que necesitábamos ser consolados mientras tú venías a esta tierra. Y el consuelo es tu Espíritu. Tu Espíritu es quien nos consuela, porque tu Espíritu nos trae tu palabra, porque tu Espíritu nos trae tu carácter a revelarse en nuestros corazones, porque tu Espíritu nos afirma en ti mismo, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a volver a ti cada momento. Entre más dependemos de ti, más te necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor.